Damos lugar ahora a una nueva clase filmada correspondiente a la unidad uno, ya específicamente. En la anterior trabajamos algunas cosas de esta unidad, pero desde un paneo general por toda la asignatura de evolutiva de la niñez. Hoy nos vamos a adentrar más en las concepciones acerca de la niñez, las distintas metodologías que hay en psicología evolutiva, la niñez como construcción cultural. O sea, porque en el marco de la psicología evolutiva, cuando hablamos del niño como objeto de estudio, en primer lugar tenemos que entender que estamos abordando desde una complejidad, desde una diversidad muy grande, todo lo que esto implica, porque a la complejidad del estudio, digamos, evolutivo del niño desde la psicología, están todas las construcciones teóricas que se han parado en un determinado momento, han tenido un determinado enfoque que depende de un momento histórico determinado. Entonces, el contexto sociohistórico que vive cada autor produce determinadas cuestiones visibles e invisibles que también uno tiene que considerar en las construcciones teóricas. Este, de por sí, la psicología evolutiva eh, ha perdido por ahí un poco el foco durante algún tiempo, eh, eh, digamos, bastantes años atrás, y de hecho muchos estudios que uno encuentra hoy, que podríamos decir que son estudios denominados evolutivos, no tienen nada de evolutivos porque no centran su atención sobre lo más importante, que son los procesos de cambio. Entonces, además de las dificultades de lo que se trata de explicar el cambio psicológico, de describirlo, nos encontramos con distintas concepciones respecto a lo que es el desarrollo. Concepciones muy distintas, a veces hasta contrapuestas, concepciones que implican posiciones metodológicas, teóricas totalmente dispares, algo que ya ustedes conocen por la materia de fundamentos de la psicología en primer año, donde se trabajó cómo cada teoría tiene un distinto sujeto o un distinto objeto de conocimiento, una distinta metodología. Entonces, las posiciones epistemológicas que subyacen a estas distintas teorías evolutivas, por ahí a veces añade más confusión que claridad, ¿no? Entonces, punto de partida, entender que existen diferentes teorías que enfocan determinados aspectos dentro del desarrollo infantil y que lo van a abordar justamente desde esos distintos métodos. Entonces, hay un cambio en la manera de concebir, de entender la infancia, tanto desde una perspectiva histórica como cultural y social. Pero ya que hemos mencionado infancia, pensemos en la concepción que se fue teniendo, digamos, de la niñez, este, de la infancia, ya en la antigüedad, ¿no? Si uno incursiona en la historia de la infancia, se encuentra por ahí con algunos testimonios de la antigüedad que son bastante aterradores, de asesinatos de niños, mortificaciones físicas para ellos, ligadas a costumbres, a ritos de determinadas culturas, como Ana Fass nombra muchos de estos ejemplos, como por ejemplo, valga la redundancia, los vendajes que se le realizaban en Oriente a algunas niñas para que el tamaño de sus pies sea cada vez más pequeño, como si el vendaje frenaría el crecimiento, ¿no? Eh, Después, bueno, ya lo hemos mencionado en la última clase presencial, lo que Aristóteles mismo, ¿no? Si estamos hablando del año 300 antes de Cristo, escribía en uno de sus diarios, ¿no? Que hasta los 2 años, que es como el primer periodo, conviene ir endureciéndolo a los niños, acostumbrándolo a dificultades como el frío, bla, bla, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas cosas que por ahí hoy nos resultan totalmente, no solamente extrañas, sino hasta crueles, pero bueno, concepciones de la infancia en ese momento.
cabe preguntarnos cuándo comienza realmente la conciencia social de la particularidad de lo infantil, ¿no? Entonces, en primer lugar, habría que pensar que los historiadores abordaron los avatares de la infancia eh, van acordando en señalar que el sentimiento de infancia, la conciencia social de la particularidad de lo infantil o la representación de ser niño, para ser más específico, es un concepto propio de la modernidad. ¿M? Este lento proceso en realidad comienza aproximadamente en el siglo XVII, se instaura definitivamente en el siglo XIX, más tarde con la industrialización, las grandes urbes, el comienzo de la escolaridad obligatoria, las relaciones familiares, entre otros cambios sociales, se van produciendo importantes transformaciones en el rol, en la mirada, en la forma de concebir la infancia. Por ejemplo, en el tiempo del medioevo, ahí se le otorgaba importancia a la infancia como una fase separada del ciclo vital. La idea comúnmente aceptada, digamos, hoy de que la naturaleza del niño es única y que por lo tanto debe ser distinguido del joven, del adulto, bueno, en aquella época no existía, ¿no? Hoy entendemos al niño como una entidad muy distinta, digamos, de lo que puede ser un joven, un adolescente, un adulto, y no al niño como en camino a ser ese adulto, ¿no? Los niños, que en esa Edad Media eran mirados como adultos en miniatura, ya formados, es decir, entonces, y sí, que se iban formando en ese aspecto rumbo hacia la adultez, se le llamó a ese pensamiento, a esa forma de entender las cosas, preformacionismo, preformacionismo, ¿no? Entonces, después ya en el siglo XVI, a partir de ideas religiosas más en la concepción protestante, ¿cierto? Y de entender el pecado original de determinada manera, surge un nuevo modelo de comprender a la infancia. Esta visión entendía al niño como un ser frágil que necesitaba ser salvaguardado por sus instintos innatos, debiendo ser por ello de alguna forma totalmente disciplinado, ¿no? Y bueno, y es el siglo XVII recién el que iluminó las nuevas filosofías de la razón, forjó ideales sobre la dignidad humana, el respeto, y en ese contexto entonces las concepciones de la infancia aparecen como más humanas, más benevolentes que la de los siglos anteriores, ¿no? Entonces, bueno, Ana Fass realiza todo un proceso mucho más detallado de lo que yo voy explicando acá. Simplemente hago referencia a algunos puntos, como por ejemplo los escritos de John Locke, ¿no? John Locke, ¿no? Para aquellos que no les suena el nombre. De todos modos, en la etiqueta que va a ir el video voy a escribir los nombres de los autores, que voy a mencionar varios y que por ahí pueden ser de no fácil este, comprensión a partir de la fonética de quien lo está expresando, ¿no? John Locke, que murió comenzando el siglo XVIII, más o menos, un filósofo inglés durante la Edad de la Razón. Bueno, las ideas que él tenía sirvieron como base para lo que hoy conocemos como el conductismo, ¿no? Con una diferencia de 3 siglos antes, él se adelantó a algunas cosas y él entendía al niño también ya como una tabula rasa, ¿no? Pareciera uno escucharlo a Watson en ese aspecto, ¿cierto? Una hoja en blanco a partir del cual escribimos todo lo que deseamos en el niño, ¿no? Entonces, Locke entendía al niño como una tabula rasa, esa hoja en blanco. Entonces, a diferencia de la concepción de niñez, digamos ya que de la niñez anterior, donde por culpa del pecado original el niño ya venía como desviado o,
o como demoníaco, ¿no? Entonces que por eso había que corregirlo, no. Eh, él lo plantea de un modo distinto, entonces en este momento sociohistórico, si estamos hablando del siglo, digamos, de finales del siglo XVII, comienzo del siglo XVIII, el niño era como nada, ¿no? Y las características que queríamos para él debían ser inscriptas, moldeadas por todo tipo de experiencias durante el transcurso del desarrollo del niño. Locke describía a los padres como tutores racionales, así los llamaba, ¿no? Este, por ahí algunas de estas cosas las recuerdan ya de fundamentos de psicología, ¿no? Sobre todo cuando íbamos viendo empirismo, racionalismo, en primer año. En la mitad del siglo XIX aparece Charles Darwin, ¿no? Mejor dicho, en la mitad del siglo XIX Charles Darwin escribe El origen de las especies, en 1859 propiamente. Es una obra fundamental, no solamente porque él plantea los principios de la evolución, ¿no? Lo que es la selección natural y la supervivencia del más apto, sino porque los escritos de Darwin van a generar una muchísima influencia en muchos autores que escriben en el desarrollo del niño. Los escritos de Darwin focalizaban el valor de sobrevivencia de las características físicas de cada especie, intentando explicar cómo algunas conductas promueven la adaptación al ambiente y aseguran la supervivencia, ¿no? Esta idea darwiniana, según la cual ciertas conductas, digamos, promueven la sobrevivencia, influyó tremendamente en referentes teóricos del desarrollo infantil a partir, digamos, de ahí en adelante y sobre todo del siglo XX. Bueno, Darwin recogió observaciones así sobre el desarrollo de uno de sus hijos también, ¿no? Así como lo hizo después Piaget, como lo hicieron varios, ¿no? Es decir, Darwin escribía, ¿no? De uno de sus hijos que fue haciendo el seguimiento, todo lo que iba viendo, eso lo publicó en 1877 en una obra que se llama Esbozo biográfico de un bebé. Y el descubrimiento darwiniano que generó la psicología evolucionista busca de alguna forma explicar las evoluciones de las características, la evolución de las características del ser humano en tanto especie, ¿no? Es decir, lo que sería el nivel filogenético. Que la psicología evolutiva, que se encarga de explicar los procesos de cambio psicológico a nivel individual, eso sería más del nivel ontogenético, ¿no? Entonces, la psicología genética, recordemos, es la que intenta explicar el origen de las características psicológicas del ser humano y se entronca dentro de estas dos mencionadas, ¿no? Bueno, en 1882, en Alemania, el inglés William Preyer publica una obra que se llama El alma de los niños, considerada como el estudio científico del niño, o digamos, perdón, como el primer estudio científico del niño, ¿no? Y él para escribirla se basó también en la observación minuciosa de la conducta de su hijo, ¿no? Durante los primeros años. Entonces, de esa forma, Preyer inaugura junto con Darwin y otros científicos más un método de investigación basado en la biografía, el método biográfico, y que fue aplicado por grandes psicólogos. Freud hace lo mismo, Hessel, Piaget, ¿no? Bueno, Preyer era gran admirador de Darwin y buscaba en sus observaciones entender cómo influía lo biológico en el comportamiento del individuo. Y al hacerlo y siguiendo las ideas de Darwin, él da a entender que el ser humano puede ser estudiado también por las ciencias naturales. Fíjense toda la influencia positivista, ¿no? Por lo cual, entonces, solo debe existir una ciencia y no dos formas de ciencia, como va a plantear Dilthey allá en
sobre finales del 1800, en el libro Introducción a las Ciencias del Espíritu, ¿no? La cuestión del dualismo, que después sí en la contemporaneidad va a volver a tomar fuerza. En psicología evolutiva también fue un gran precursor James Mark Baldwin, que él enfatiza una perspectiva genética. Estamos hablando de una persona que transcurre los comienzos de 1900, nace en 1861, muere en 1934, y él enfatiza la perspectiva genética en los principios de organización, de adaptación, en la organización del desarrollo en estadios, eh, y en una aproximación, podríamos decir, cualitativa, antirreduccionista, ¿no? De manera que él complementa lo biológico y lo social desde el nacimiento, y en la tesis de que la sociabilidad es una condición indispensable para el desarrollo del bebé. Estos son elementos que encontramos en Piaget, bueno, en Henry Wallon. El desarrollo es sobre todo social, dice Wallon, ¿no? Y bueno, que toma de Vygotsky propiamente todo esto, ¿no? Baldwin lo hace en pleno auge positivista. Aún así, él plantea de esto que el positivismo no podía medir, de cuánto de lo social influía, ¿no? Bueno, cuando lo veamos, sobre todo a Wallon en la unidad 2 vamos a profundizar esto, ¿no? Pero el desarrollo es eminentemente social, va a decir él. Pero quien comienza ya a hablar de esto es Baldwin. Por ejemplo, está también presente esto, digamos, lo de la teoría darwiniana en el mismo Freud. Pensemos en el desarrollo psicosexual de la teoría psicosexual de Freud, según la cual el desarrollo culmina en la conducta heterosexual madura y la vida en familia, lo que asegura el nacimiento y la sobrevivencia de la próxima generación. A su vez, las ideas de evolución van a impulsar el trabajo de Hall y de Hessel, Arnold Hessel, cuyas teorías maduracionales del crecimiento predeterminado se basan en la creencia de que la ontogenia recapitula la filogenia, cuando expresa que el desarrollo del niño, es decir, la ontogenia, reproduce el mismo plan general de la evolución de la especie humana, es decir, de la filogenia, ¿no? A Hessel nosotros no lo estudiamos, pero se estudia en muchísimos lugares, se lo tiene en cuenta, sobre todo a nivel de la psicomotricidad, porque las escalas de Hessel, si bien son muy antiguas, siguen siendo totalmente aplicables, totalmente utilizables en el mundo de hoy, ¿no? Sobre todo en lo que es en la rehabilitación pediátrica. Los últimos años del siglo XIX se destacan por una serie de trabajos que marcaron el comienzo de la psicología evolutiva como disciplina. Uno de ellos fue Preyer, que digamos que lo mencioné hace un rato, con la publicación de su libro El alma del niño, 1882 publicó este libro, una obra en la que rescata observaciones objetivas de su hijo durante los primeros 3 años de vida, y donde toma en cuenta aspectos del desarrollo emocional, del desarrollo cognitivo, del desarrollo físico. ¿Por qué? Porque va observando tanto digamos, lo que sería, digamos, la parte natural, la parte controlada, o sea, sería una observación naturalista, controlada, comparada, totalmente influido por el pensamiento darwiniano también. O sea, Preyer insistió en la importancia de la herencia para explicar la secuencia evolutiva de las conductas de los niños. Recordemos que en aquel entonces la herencia, digamos, era un componente fuerte, ¿no?
Y los primeros intentos de estudiar la etapa de la niñez propiamente, así los estadios ocurrieron a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, también en forma de registros biográficos de la conducta de algún niño en particular, ¿no? Y estos registros ya incluían descripciones narrativas día a día del crecimiento secuencial de un niño, que era, por supuesto, y todo esto muy conocido por el observador. Y todo este periodo de observaciones biográficas, de investigaciones biográficas, en relación con sujetos, mm, entre comillas, así pongamos normales, ¿no? Consistía en diarios, donde el adulto, el investigador, con un vínculo cercano al niño, registraba esas observaciones durante los primeros años de vida del niño, ¿no? Entonces, bueno, ya había dicho que Hall había sido uno de los psicólogos más influyentes después, en toda la camada que sigue, y algunos de alguna forma lo consideran el fundador del movimiento del estudio del niño, ¿no? También, claro, en todo esto, ya lo dije antes, influido por Darwin, ¿no? Él desarrolla sus trabajos a partir de los cuales argumenta que el desarrollo del niño repite la historia evolutiva de las especies, ¿no? Bueno, en la actualidad esta postura está olvidada, porque, bueno, una de las principales contribuciones que podemos a otorgarle a él es por la investigación de la infancia, pero hoy por hoy ya es una teoría que se deja de lado, ¿no? Después, con la finalidad de identificar niños con retrasos en el desarrollo, a comienzos de 1900 aparecen Binet y Simon, o Binet y Simon, que van a crear un instrumento que aplican en diferentes escuelas de París, que requerían clases especiales. Piaget va a ir a estar con ellos prácticamente 2 años. Wallon también los va a conocer. Y con posterioridad al desarrollo de esta medida de inteligencia en Estados Unidos, va a haber toda una proliferación de evaluaciones objetivas que acarrea toda una serie de consecuencias, ¿no? El trabajo sobre inteligencia que se había hecho en París, ¿no? Atendiendo al hecho esto de separar lo normal de las personas con cierto, hoy diríamos discapacidad intelectual, pero en aquel entonces se le llamaba retraso intelectual, fue único en su momento debido a que se comenzó uno con una teoría sofisticada, bien desarrollada, a diferencia de las concepciones anteriores, centradas más bien en la sensibilidad, digamos, hacia estímulo físico, o que se tenía en cuenta los tiempos de reacción, por ejemplo, ¿no? Acá se definía la inteligencia a través del buen juicio, de la planificación, de la reflexión crítica. Todavía esos test abundan, sobreabundan, se trabajan mucho en el ámbito de la discapacidad intelectual. Eh, mm, los profesores en educación especial conocen al respecto esto, los licenciados en educación especial también trabajan este tipo de herramientas, pero por supuesto con las adaptaciones hechas propiamente a nuestra realidad sociocultural, que no es la misma, ¿cierto?, de aquel entonces y menos de un país tan distinto como el nuestro, ¿no? Es durante el periodo entre las dos guerras mundiales en que van a aparecer las dos tendencias contrapuestas en psicología evolutiva que de alguna forma se van a mantener en el tiempo. Por un lado, la mera acumulación de datos con muy poca teoría, y por el otro, fuertes modelos teóricos, pero justamente criticados por su escaso trabajo experiencial, su escaso apoyo empírico, ¿no? Entre los representantes de la primera tendencia, de aquellos que simplemente acumulaban datos y no elaboraban teorías, está Hessel, ¿no? Que, como lo mencioné hace un rato, realizó un gran número de inventarios para valorar el desarrollo en la niñez.
Ustedes por ahí si lo googlean, lo buscan, lo van a encontrar como escala Gesell del desarrollo infantil, muy utilizada, pero se publicó ya en 1941, ya va a tener 100 años prácticamente en poco tiempo, ¿no? Pero es un instrumento que se sigue utilizando aún en nuestros días. Esta escala se utiliza para evaluar el desarrollo de la primera infancia y ahí se miden áreas del desarrollo como el lenguaje, la conducta adaptativa, la conducta motora, la conducta personal, social. Por eso les decía que sobre todo la gente por ahí que trabaja en psicomotricidad o que se especializa en ese ámbito o en el ámbito de rehabilitación pediátrica trabaja mucho con las escalas de Gesell. Y en lo que se refiere a la segunda tendencia, que sería estos fuertes modelos teóricos, pero con muy poco de basamento empírico, bueno, fueron surgiendo distintos modelos para explicar el desarrollo infantil y en principio habría tres corrientes para mencionar, ¿no? La influencia de Locke que decíamos hoy, que alimenta el modelo mecanicista. Esto lo explica muy bien en detalle con un, con un cuadro, una grilla bastante bien delimitada en toda una serie de aspectos, Anna Fass, donde, bueno, a través de ese modelo mecanicista tenemos las teorías conductistas, las teorías del aprendizaje, después la influencia de Rousseau, que está asociada más al modelo organicista, en función del cual se entiende que el desarrollo es algo innato y es una concepción que de algún modo permanece hoy en las teorías psicoanalíticas, en las teorías psicogenéticas, y la influencia de Marx, ¿no? En un tercer eje que sería la vinculada con el modelo contextual, dialéctico. Aquí es sobre todo Vygotsky, Wallon, una teoría biosocioafectiva de Wallon, eh, la teoría psicosocial de Erickson también, que conciben al desarrollo como un proceso multidireccional que tiene lugar que tiene lugar a lo largo de todo el ciclo vital, desde el nacimiento hasta la muerte, y donde está fuertemente influenciado por el contexto sociohistórico en el que la persona se halla inmersa. A partir de 1970, la psicología evolutiva contemporánea plantea una ruptura conceptual y metodológica con lo que se venía sosteniendo en torno al desarrollo infantil. Esto también Nana Fass lo plantea, ¿no? Y lo comentamos en la clase pasada, digamos, en el sentido de que emerge la denominada psicología del ciclo vital, que tienen unas diferencias respecto de los paradigmas anteriores, en que se entiende el desarrollo psicológico desde la concepción hasta la vejez, cosa que antes no se tenía en cuenta. Que ese desarrollo tiene una perspectiva multidireccional y multidimensional, ¿no? Y hay una fuerte influencia de la historia y la cultura que antes no era tenida en cuenta. Pensemos que el mismo Piaget, ¿m?, se le escapa un poco esa dimensión. Si bien él entiende que el niño va construyendo en función de ese contacto que le genera el medio, pero no pone ese fuerte aporte de la cultura como sí lo pone Vygotsky, ¿no? Entonces, a partir de este nuevo enfoque del desarrollo, empieza a haber un pluralismo que va a generar una serie de distintos enfoques: la perspectiva etológica, la perspectiva cognitiva, la perspectiva ecológica, la perspectiva sociogenética e histórico-cultural, ¿no? Por otro lado, la psicología del ciclo vital, eh, también lo habíamos mencionado en la clase anterior, como adhiere fuertemente al modelo contextual, al modelo dialéctico, que tiene su origen en las concepciones marxistas, en las teorías psicológicas basadas en Vygotsky, ¿cierto? En la psicología soviética, en la teoría biosocioafectiva de Vallon, en la teoría psicosocial de Erickson y las teorías sistémicas. Entonces, desde esa perspectiva se entiende al desarrollo como un proceso continuo, como un proceso progresivo,
flexible, no tan unidireccional, no tan estructurado, ¿no? Y que abarca la evolución del ser humano desde el nacimiento hasta la muerte. Y considera entonces ese carácter integrador que le decía, esa cuestión multidimensional que mencionaba hace un rato. De este modo, al mismo tiempo también que se reconoce tanto a la herencia como la madurez como factores endógenos que van a afectar el desarrollo humano y a los factores exógenos que van a afectar al aprendizaje, a la socialización, que son cosas que también mencionamos en la clase pasada. Bueno, en síntesis, si se piensa en el progreso que han tenido a través del tiempo los estudios sistemáticos, se pueden identificar 6 grandes momentos. Las observaciones esporádicas, podríamos decir lo primero de todo, o sea, desde la antigüedad hasta fines del siglo XVIII. Después empieza a haber cosas sistemáticas, entonces las primeras observaciones sistemáticas que coincide con el aporte de Darwin. Después ya, en un tercer momento, podríamos decir propiamente el nacimiento de la psicología del niño como una disciplina independiente, sobre todo con la publicación de la obra El alma del niño, ¿no? Y el uso masivo de cuestionarios que Stanley Hall va a hacer también, ¿no? Después, en un cuarto momento, ya se consolida la disciplina, este comienzo científico que había tenido, ¿cierto?, con Preyer y Hall, y empieza el periodo de superación de estudios meramente descriptivos, digamos, uno ya empieza a encontrarse con artículos como el de Baldwin, donde habla del desarrollo mental del niño y en la raza, una obra en la que va a abordar el estudio de la evolución del psiquismo y la formación de las funciones psicológicas en el adulto, ¿no? Justamente este periodo coincide con la publicación de algunas obras de Freud y con el inicio de los test de inteligencia y también con el trabajo de la Gestalt y del conductismo, ¿no? Es decir, la disciplina ahí está muy fuertemente marcada. Después ya empiezan a nacer la contraposición de las grandes tendencias, esta de acumular datos versus el desarrollo de teoría, lo que mencionaba hace un rato, ¿no? Este, por un lado, que sé yo, Wallon, por el otro lado, digamos, eh, eh, pensemos lo de propiamente de lo que intenta hacer Watson y los seguidores, ¿no? Dentro de lo que es la cuestión conductista. Y la última etapa, podríamos decir, la convergencia entre la psicología evolutiva y la psicología experimental, que de esa forma Anna Fass divide todas las etapas, ¿no? Quiero ahora, digamos, leerles 3 citas respecto a la conceptualización de psicología del desarrollo que nos permiten entender de tres posturas distintas, 3 enfoques distintos. La primera que le voy a leer es de Piaget, la segunda es de una psicóloga del desarrollo, una psicóloga ambientalista alemana estadounidense en realidad, Efrat Golin, eh, que ella es reconocida por sus importantes contribuciones a la comprensión del desarrollo infantil en relación con el entorno, ¿no? Em, Les vuelvo a decir, voy a anotarle después los autores que menciono, porque por ahí estos autores que menciono no están en el material teórico que les brindo. Y la última cita es la de Bijou y Baer, que son 2 psicólogos estadounidenses que hicieron importantes contribuciones también a la psicología del desarrollo, pero más desde el conductismo empírico. Entonces, empezando por, digamos, la frase de Piaget, ¿no? Vuelvo a decir, vamos a tratar de comparar lo que son estas distintas formas de conceptualizar, entender el desarrollo. Em, lo que va de alguna forma
Piaget en 1967 va a escribir lo siguiente. La psicología del niño puede servir de método explicativo general en psicología, puesto que la progresiva formación de una estructura facilita en ciertos aspectos su explicación. ¿Mm? Bueno, ahora les leo lo de Efrat Goblin, la psicóloga esta alemana estadounidense. Ella dice, esto lo publica en 1973, el objetivo de la psicología evolutiva es el estudio de la forma que toma la relación entre la edad cronológica del individuo y los cambios observados en una dimensión de su comportamiento a lo largo de su crecimiento hasta la madurez. Y la tercera, que les dije que es de Bijoux y Baer, los conductistas estos, digamos, que pretenden ser psicólogos del desarrollo, pero son conductistas, ¿no? Psicólogos estadounidenses, dice, adoptaremos esta es una definición que toman, digo, que hacen en 1963. Adoptaremos una concepción particular de desarrollo. Un organismo está en interacción con los estímulos de su entorno. En principio, estas interacciones cambian con la experiencia. Estos cambios constituyen el desarrollo del organismo que solo podrá ser explicado si las condiciones necesarias para producir el cambio han sido indicadas. Bueno, eh, es decir, por ahí tendríamos que entender que la primera concepción, la que hemos visto de Piaget, la que hemos escuchado, hace de la psicología del niño un método, ¿no? El método genético. Mm, el método genético que nos permite estudiar los procesos psicológicos desde la óptica de su construcción, va a decir Piaget, de su formación. Esto de alguna forma se repite en Wallon, en Vygotsky, inclusive en cierto aspecto hasta en Freud también, ¿no? Ahora, no hay que olvidar algunos peligros que también nos conlleva la visión genética cuando el objetivo no es utilizar al niño para comprender los procesos psicológicos, sino comprender en qué se parecen y diferencian las evoluciones del bebé, del niño, del adulto o del anciano. Los estamos utilizando para tratar de estudiar el más allá. Y uno de estos peligros reside justamente en contentarse con la descripción del proceso evolutivo, su fase, su lógica, su dirección, su modo de construcción, para explicar el desarrollo, y uno desestima la búsqueda de factores externos que puedan estar influyendo en ese desarrollo, ¿no? Esa es la gran falta que tiene de algún modo Piaget en el estudio que él emprende. O sea, es importante señalar que para estos todos autores que mencionaba recién, el estudio del desarrollo infantil es solo uno de los métodos, tal vez el más accesible para alcanzar los procesos psicológicos. O sea, casi todos, Piaget, Wallon, todo, Vygotsky mismo, querían entender, digamos, cómo en la persona se forman los procesos psicológicos. Y todos terminan comenzando, digamos, a partir del niño, ¿no? O sea, vuelvo a decirle, pensemos en el análisis histórico crítico, en los estudios microgenéticos, en las consideraciones filogenéticas de Vygotsky, inclusive en el estudio de los cambios intrapsíquicos del paciente que hace en el marco analítico Freud, ¿no? Bueno, ustedes también pueden complementar todo esto para entenderlo mejor con el artículo del método clínico crítico y etnografía en investigación sobre conocimientos sociales de García y, y Palacios y José Antonio Castorina,
donde ellos hacen un análisis desde la cuestión antropológica de cómo se ha trabajado toda la psicología del desarrollo y cómo de algún modo permaneció por mucho tiempo la psicología del desarrollo aislada de las ciencias sociales, ¿no? O sea, aún en los estudios acerca de los conocimientos sociales de los niños, estaba como aislada, es decir, se estudiaba al niño así como en un tubito de ensayo. Entonces, eh, García y Castorina, de algún modo, van a plantear en su artículo cómo desde los inicios y por un largo periodo, todas las indagaciones orientadas por la psicología piagetiana se ocuparon de construcciones de diversas nociones sociales, pero entendiéndola como un proceso puramente individual, ¿no? De dominio que llevaba, digamos, de un dominio que llevaba solamente a entender al sujeto como solitario, que va siguiendo una secuencia universal, ¿cierto? Que primero te ocurre esto, después esto otro, pero bueno, con todos los avances digamos, de lo que es la psicología del desarrollo vital y sobre todo los aportes de la teoría sociohistórica, se van a producir modificaciones a estos estudios y que van a posibilitar un consenso progresivamente generalizado acerca de que la participación de todos los niños en prácticas sociales, bueno, interviene de gran manera en la construcción intelectual, ¿no? Balón va a rescatar mucho esto. Y ellos, los investigadores, estos se plantean algunas preguntas que las leo porque me parecen interesantes. Dice, el método clínico crítico, instrumento central de la investigación empírica en la teoría psicogenética, ¿puede transferirse a la investigación antropológica de los conocimientos de los niños y niñas? ¿Dicha importación deja el método idéntico a como era empleado en psicología genética? ¿O este debe ser resignificado en función de las premisas de la teoría antropológica? En otras palabras, ¿es necesario establecer ciertas restricciones a su uso de acuerdo con los presupuestos básicos de la antropología social? Bueno, ¿cómo estudiar las relaciones entre los conocimientos de los niños y las prácticas sociales? Es lo que sale interesante de este artículo, donde cada campo de estudio, sea el psicológico, sea el antropológico, van a tratar ciertos aspectos de la construcción de los conocimientos sobre el mundo, ¿no? La atención prestada a los términos de la relación entre lo sociocultural y lo individual ya va a ser diferente. O sea, en términos generales, puede sostenerse que por un lado los psicólogos del desarrollo, con excepción de Vygotsky, por supuesto, y todo lo que es la escuela sociohistórica, ignoraron la cultura en los niños. Mientras que por el otro lado, ¿cierto? Estos investigadores que vienen del campo de la antropología, en sus estudios antropológicos ignoraron a los niños en la cultura, porque claro, siempre se estudió y se sigue estudiando al adulto, ¿no? Es decir, el niño no cuenta, ¿no? Parece que retrocedemos a la antigüedad, a la Edad Media. ¿Mm? En la teoría psicogenética clásica se resalta el lugar activo de los niños y niñas en lo que es la construcción del conocimiento. Pero no está en cuenta el contexto sociocultural en la construcción. O sea, en otras palabras, los estudios psicológicos se focalizan en el niño de forma individual y su adquisición o construcción de un sistema de pensamiento adulto, ¿no? Quiero llegar allá al final, ¿no? Bueno, ¿esto qué nos lleva a pensar? Que la psicología evolutiva abarca el estudio del desarrollo de la persona en todas sus dimensiones, desde la concepción hasta la muerte a lo largo del ciclo vital. La conceptualización que hacíamos al comienzo, pero más desde el enfoque de la psicología del desarrollo vital. Entonces, la psicología evolutiva del niño implica el estudio de todas estas dimensiones desde el nacimiento en adelante, ¿no? Entonces, para entender cómo atraviesa el niño su desarrollo de manera saludable,
hay que mirar hacia todos los campos significativos que van ocurriendo en diferentes momentos evolutivos. Y esto implica abordar desde las diferentes teorías. Por eso la complejidad que hablaba al comienzo tiene que ver con esto. O sea, el desarrollo infantil implica un proceso continuo, pero también discontinuo, en donde el niño es un ser biopsicosocial, término propiamente de Wallon, que fue abordado, digamos, desde diversas miradas, desde diversas conceptualizaciones. Pero estas miradas tienen que sostenerse mutuamente, ¿no? En un sistema interdependiente, digamos, en un trabajo conjunto, donde en el conjunto conformen el marco explicativo del desarrollo infantil. O sea, un desarrollo, ya lo hemos dicho más de una vez, que comienza eh, a partir de la concepción, ¿no? Un niño en permanente cambio, evolución, que va creciendo en peso, en talla, que va madurando sus estructuras biológicas, que se desarrolla teniendo en cuenta no solamente los procesos mencionados, sino también los del contexto sociocultural y en particular aquellos que lo ubican como un ser con características homogéneas en relación con sus pares, pero a la vez heterogéneas desde el punto de vista de su singularidad, ¿no? Entonces, etapas cronológicas, contexto sociohistórico-cultural, experiencias subjetivas particulares, todo eso es una matriz dialéctica, indivisible, desde donde entender entonces el desarrollo. Es necesario asumir el método dialéctico para trabajar. Es necesario asumir los principios de la metodología dialéctica para poder hacer un buen estudio, digamos, completo, perfecto del desarrollo del niño. Por ejemplo, el desvalimiento que caracteriza al niño al nacer, que viene con mucha menos capacidad de sobrevivencia que los animales, en su particular contexto humano, digamos, se va a transformar en una serie de conductas cada vez más variadas y complejas que no solo van a colaborar con su sobrevida y adaptación, sino que lo van a inscribir como un sujeto de su cultura, ¿no? Bueno, la prolongada infancia que caracteriza al ser humano brinda la posibilidad de innumerables aprendizajes indispensables en el proceso de humanización. En el mundo de los adultos, el bebé va a aprender a caminar, a hablar, a relacionarse con otros, va a acumular conocimientos, va a desarrollar su inteligencia acompañado de las personas significativas de su entorno que lo van a cuidar, que le van a transmitir su acervo cultural. Pero hay aquí una serie de procesos relativamente estables en estos cambios que van a suceder en el niño a través del tiempo y que son los que van a caracterizar el proceso evolutivo. El ejemplo que pone Papalía de Víctor, el niño salvaje de Aveirón, está muy interesante, léanlo. Bueno, el relato es largo, yo no quiero alargar mucho más esta clase filmada al respecto, pero es interesante, sobre todo las conclusiones que tienen que ver con la historia de Víctor, como un dramático recuento de los retos, de las complejidades del estudio científico del desarrollo de la infancia, ¿m? En el cual he planteado prácticamente el desarrollo de toda esta clase, valga la redundancia. Hasta la próxima.